Hola, soy la profe de los ríos. En este video resolveremos la última PDT de invierno, la forma 111 que fue publicada por el TEMRE. El eje temático a resolver será números correspondientes a las preguntas de la 1 a la 12. Sin más, empecemos a trabajar. Pregunta número 1. ¿Cuál es el valor de 2,32 más 17,4? En primer lugar, debemos fijarnos en las alternativas. No debemos hacer o resolver la suma, sino que debemos buscar una expresión equivalente a la que nos dieron. Fíjate cómo el denominador va a ser una potencia de 10. Así es que lo que haremos será tomar cada uno de estos decimales finitos y transformarlos en fracción. Tomaremos el 2,32, luego nos va a quedar un 232 dividido por una potencia de 10. Como la parte decimal tiene dos dígitos, entonces le agregamos dos ceros. Y lo mismo hacemos con el 17,4. Nos va a quedar un 174 dividido con una potencia de 10. La parte decimal tiene un dígito, luego un cero. Y vamos a hacer esta suma de fracciones. Luego necesitamos tener el mismo denominador, por lo tanto vamos a amplificar por 10. El mínimo común múltiplo entre 100 y 10 es 100. Por ese motivo estamos amplificando esta fracción. Así es que al amplificar nos va a quedar el 232 cienavos más 1740 dividido en 10 por 10, 100. Y ahí tenemos el mismo denominador. Por lo tanto, tranquilamente podemos hacer la suma. Conservamos denominador y sumamos los numeradores. Luego al 232 le sumamos el 1740. Y esta expresión la tenemos en la alternativa D. Y con eso tendríamos nuestro ejercicio terminado. Pregunta número 2. Considera los números M, O, A y R. ¿Cuál es el orden de mayor a menor de estos números? Fíjate cómo tienes números racionales y números irracionales. Los que tienen raíz inexacta son los irracionales. Para comparar cómodamente, vamos a elevar cada uno de estos valores a 2. ¿Qué va a ocurrir? Que el orden se va a mantener y al mismo tiempo nos vamos a deshacer de esas raíces inexactas. Así es que empecemos. Tomamos m, lo elevamos a 2 y me va a quedar un quinto raíz de 2 al cuadrado. Y este cuadrado vale para cada factor. Así es que 1 por 1, 1. 5 por 5, 25. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Y ahora me va a quedar 1 y 25 por 2, 50. Y procedemos de la misma forma ahora con O. Elevamos a 2. Un séptimo elevado a 2. 1 por 1, 7 por 7. Seguimos con A. Elevamos a 2. Y tenemos 1, 2 raíz de 13. Lo elevamos a 2. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Raíz de 13 por raíz de 13, 13. Y me queda finalmente 1 dividido en 4 por 13. Y eso es 52. Y finalmente R. R cuadrado. 1 partido por 4 raíz de 3. Y esto lo elevamos a 2. 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y nos queda 1 partido por 16 por 3, que es 48. Así es que ahora
vamos a ordenar estos valores. Entonces tenemos 4 valores. 1, 2, 3, 4. Y tenemos una unidad. Tenemos un entero en cada caso. El mismo numerador. Si ese entero lo divido en un número muy grande, significa que el resultado es pequeño. Por lo tanto, el número más chico es cuando tengo el denominador más grande. Supongamos que es una torta. Si la torta la divido entre 52 personas, me queda un tamaño más pequeño que si mi torta la divido entre 48 personas. Entonces aquí el tamaño de la torta que te va a tocar es más pequeño que si fuesen 48 personas. Así es que ya tenemos que el 1/52 es el menor de todos, que sería A, y el 1/48 el más grande, que sería R. Y nos faltaría comparar aquí. Así es que procedemos de la misma forma. Si tengo mi torta, entre que vengan 50 personas, me va a tocar menos torta que si vienen 49. Y con eso he ordenado los dos valores que me faltan. Y el 1/50 salió de M y el 1/49 salió de O. Así es que ahí tengo el orden. No vayas a llegar y marcar la letra A. Recuerda que hay que leer la pregunta de mayor a menor. Entonces es decreciente. El más grande es R, sigue O, sigue M y finalmente el menor es A. Luego la alternativa correcta es E. Y ya estamos listos con el ejercicio 2. Pregunta número 3. De una bolsa con bolitas se sacan algunas de ellas quedando solo 24 bolitas. La cantidad de bolitas extraídas corresponde a 5/8 del total de bolitas que había en la bolsa. ¿Cuántas bolitas habría que reponer a dicha bolsa para tener nuevamente la cantidad original de bolitas que había en ella? Muy bien. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que teníamos una bolsa con bolitas, se sacaron unas pocas y quedaron 24 bolitas. Y no sabemos cuántas bolitas había. Por lo tanto, con esta relación tenemos certeza que las que se sacaron son todas las bolitas menos 24. Esa es la primera relación que tenemos. Después nos dicen, la cantidad de bolitas extraídas corresponde a 5/8 del total. Entonces nosotros podemos asegurar que estas bolitas extraídas son 5/8 del total. Y si esta parte son 5/8, entonces las que quedan son 3/8. Así es que podemos asegurar que las que quedan son 3/8 de todas las bolitas. Y las que quedan son 24. Así es que 24 son los 3/8 de las bolitas. Ese 8 lo vamos a pasar multiplicando, 8 por 24, y este 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y hemos despejado las bolitas. Vamos a simplificar por 3. 3 por 1, 3. 3 por 8, 24. Y 8 por 8 es 64. Así es que podemos decir que la cantidad de bolitas que había inicialmente eran 24. ¿Y cuál es la pregunta? Las bolitas que habría que reponer. Por lo tanto, lo que tenemos que reponer son 64 menos las que quedan, que son 24. Entonces, 64 son todas las bolitas que había. Como quedan 24, entonces esa diferencia es la que hay que reponer. Y eso nos da 40. Así es que ahí tenemos el ejercicio número 3 terminado. Pregunta número 4.
¿Cuál de las siguientes expresiones representa el 22% del 15% de P? Estos porcentajes son bastante rápidos de calcular. Primero haremos el 22%. 22% del, que es un producto, 15% de, que también es un producto, P. Ahora, es muy poco amigable hacer el 22 por 15. Por lo tanto, pensaremos en simplificar. Voy a simplificar el 22 con uno de los dos 100. Voy a simplificar por 2. 2 por 11 me da 22 y 2 por 50 me da 100. Y ahora voy a simplificar este 15 con ese 50. Así es que voy a simplificarlo por 5. 5 por 3 me da 15 y 5 por 10 me da 50. Y ahora que ya simplifiqué, entonces voy a hacer el producto de fracciones. Numerador con numerador, 11 por 3, 33. Denominador por denominador, 100 por 10, 1000. Y eso por P. Y con eso tendríamos el ejercicio terminado. Ahora, si quieres repasar porcentajes de esta manera que es bastante eficiente, recuerda que tengo el video respectivo. Continuemos. Pregunta número 5. La dueña de una tienda ajustó los precios de sus productos. El nuevo precio S de cada producto lo calculó utilizando la relación que está aquí, tal que T es el precio original de cada producto. ¿En qué porcentaje aumentó el precio de cada producto? Muy bien, la relación que ella tiene es 1,02 por T. Esa es la relación que tiene. Y nos dicen que T es el precio original. Así es que vamos a ver el aumento. Nos vamos a fijar en este factor. Todo lo que supera a la unidad, todo lo que supera a 1 es aumento. Entonces, si miramos acá, el aumento que ha habido es de 0,02. Ahora vamos a transformar este número a fracción. 2 cienavos. Y maravillosamente nos queda un denominador 100. Por lo tanto, ese 2 nos está representando porcentaje. El aumento que hubo fue de un 2%. Así es que tendríamos listo nuestro ejercicio. Recuerda también que tengo un video de aumento y disminución porcentual donde analizamos situaciones como estas. Sigamos. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una resolución correcta de esa expresión? Bien, empecemos a detectar errores entonces. ¿Qué tenemos acá? Producto de fracciones. Multiplico denominador con denominador, numerador con numerador. Perfecto, eso está correcto. Ahora, el denominador lo hemos mantenido y en el numerador se ha hecho cálculos. Nos están diciendo que el 27 elevado a un tercio nos da 9 y esto no es verdad, porque eso es 3. O sea, si yo tengo un 27 elevado a un tercio, yo podría decir que esto es la raíz cúbica de 27 y la raíz cúbica de 27 es 3. Y si no lo veo así, yo puedo decir que un 27 es un 3 elevado a 3, que a su vez está elevado a un tercio. Y conservo la base 3 y multiplico los exponentes. Y 3 por un tercio es 1 y el 1 no se anota. La respuesta es 3 y acá dice que es 9, por lo tanto esta no está correcta. Pasemos a la siguiente. Tenemos nuestro producto de fracciones y ¿qué es lo que han hecho aquí? Han dicho que este exponente un tercio es válido para
el 27 y para el 8. Y este paso no está correcto. Esto ya está malo y aquí lo replicaron. Por lo tanto, esto está malo. El exponente un tercio es solamente para el 27. Entonces, es este valor del numerador que se divide por 8, que es lo que teníamos correcto acá. Ok, así es que esa también la tenemos mala. La letra C también está mala, porque te están diciendo que es que aquí hay dos errores enormes. Un error, decir que voy a multiplicar potencias y para eso multiplico las bases y multiplico los exponentes tal cual. Y además, ese exponente lo está haciendo válido para el denominador. Por eso que hay dos errores. Recuerda que para multiplicar potencias o son las bases iguales, cosa que aquí no es, o son los exponentes iguales, cosa que aquí tampoco es. Así es que este ejercicio está horrorosamente malo. Por lo tanto, la correcta es esta. Revisemos. Entonces tenemos el 27 elevado a un tercio y dijimos que el 27 era un 3 elevado a 3 elevado a un tercio. Y eso es 3, que fue lo que habíamos calculado aquí. Y ese mismo criterio utilizaron con el 16 elevado a un medio. El 16 es un 4 elevado a 2 que está elevado a un medio. Conservo la base 4 y multiplico 2 por un medio, que es 1. Y después 3 por 4 es 12, 8 por 9 es 72 y se ha simplificado el valor. Así es que hemos simplificado por 12, luego la respuesta ha sido un sexto. Y ahí estaría correcto el ejercicio. Estamos listos. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Alternativa A. No existen números enteros positivos A y B que cumplan con esta condición. Le vamos a poner que es falso, porque sí existen esos valores. Si el A vale 2 y el B vale 4, ¿qué es lo que ocurre? A elevado a B, 2 elevado a 4. Eso es exactamente igual que tú hagas el 4 elevado a 2, el B elevado a A. Porque 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 y por 2. Eso es 16. Y un 4 elevado a 2 también es 16. Eso la hace falsa, porque existen estos valores y acá dice que no existen. Vamos con la letra B. 4 veces el cuadrado de 4 es igual al doble de la cuarta potencia de 2. Veamos si es cierto. 4 veces. 4 por, eso significa veces. El cuadrado de 4. Ahí tenemos el cuadrado de 4. Nos dicen que es igual al doble de qué cosa? De la cuarta potencia de 2. 2 elevado a 4. Y ya sabemos que el 4 elevado a 2 es 16. Y sabemos que el 2 elevado a 4 es 16. Así es que ya estamos viendo que estos resultados van a ser distintos. Así es que esto es falso. Si no nos damos cuenta, calculamos el 16 por 4, que es 64, y el 16 por 2, que es 32. Evidentemente, esa respuesta es distinta. Muy bien, vamos con la alternativa C. Al elevar un número negativo a un número entero negativo, ¿se obtiene un número negativo? Esto no siempre. Tomemos un número negativo. Menos 3. Elevémoslo a un entero negativo. Menos 2. ¿Qué significa un número negativo en el exponente? Significa que debes invertir la base. Tú tomas tu base menos 3 y la inviertes. Luego te queda menos un tercio. Y en el momento en que la inviertes, le cambias el signo al exponente. Y si quieres, calculas 1 por 1, 3 por 3 y menos por menos más. Y si no, tú dices toda base negativa elevada a un número par
será siempre un resultado positivo. Eso hace que la C también sea falsa. Por lo tanto, por descarte, la D es la que andamos buscando. Así es que esa va a ser siempre verdad. Dice al elevar un medio a un número entero negativo. Tomemos el un medio y lo elevamos a un entero negativo. Elevémoslo a -3. Entero y negativo. ¿Qué significa el negativo en el exponente? Invierte la base. Por lo tanto, la base te va a quedar 2. Y en el momento en que inviertes la base, te queda positivo el exponente. Luego te queda una base entera más grande que 1 elevado a un número positivo. Eso siempre va a ser más grande que 1. Eso hace que esta afirmación sea siempre verdad. Hemos concluido la respuesta, la pregunta número 7. Pregunta número 8. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Lo haremos de la primera forma. En ambos casos necesitamos hacer el producto. Raíz de 8 por raíz de 18. Entonces me queda raíz de 8 por raíz de 18. Y le vamos a restar raíz de 8 por raíz de 8. Y vamos a aplicar propiedad de raíces, así es que mantenemos la raíz y multiplicamos las cantidades subradicales. Mantenemos la raíz y multiplicamos las cantidades subradicales. Y hacemos el producto 8 por 18, que va a ser 144. Y hacemos el producto 8 por 8, que es 64. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Y la raíz de 64 es 8. Y 12 menos 8, esto es 4. Tendríamos listo nuestro ejercicio. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces estos valores son muy complejos o son muy grandes de calcular. Entonces no es conveniente hacer el producto. Cuando ocurra eso, vamos a trabajar de esta forma. Dijimos que en ambos casos debíamos hacer el producto. La raíz de 8 por la raíz de 18. Y le restábamos la raíz de 8 por la raíz de 8. Y hacemos producto de raíces. Así es que me va a quedar 8 por 18. Pero en este producto vamos a decir inmediatamente que la respuesta es 8. Raíz de A por raíz de A es A cuando el A es positivo. Así es que acá vamos a decir que esto nos va a dar 8. Y aquí vamos a multiplicar cómodamente este 18, lo vamos a descomponer como un 2 por 9. Así es que me va a quedar la raíz de 8 por 2, 16 por 9. Y me quedan cuadrados perfectos, por lo tanto tienen raíz exacta. La raíz de 16 es 4 y la raíz de 9 es 3. Y 4 por 3 es 12. Y hemos logrado el mismo valor de recién. Y a ese 12 le quitamos 8 y ahí tenemos el 4. Entonces, este recurso de descomponer me sirve cuando los números son muy grandes. Muy bien, ahí tenemos entonces terminado el ejercicio número 8. Pregunta número 9. Si se considera logaritmo de 2 en base 10 igual a 0,3, ¿cuál es el valor del logaritmo de 5? Estas preguntas son bastante simples de responder. Logaritmo de 5. ¿Cuál es el truco? El truco es construir ese 5 con la información que te han dado. Te han dado el logaritmo de 2, por lo tanto tienes que ocupar el 2. Y en este logaritmo buscas la base.
Y tú dices, no hay base indicada. Bueno, si no se ve la base, es que la base es 10. Así es que con este 10 y con ese 2 construyes el 5. Y un 5 se construirá dividiendo el 10 con el 2. Eso nos da 5, evidentemente. Y ahora aplicamos propiedad de logaritmos. Esta propiedad que dice que si tienes una división, la puedes transformar como una diferencia de dos logaritmos, siempre manteniendo la base que te hayan dado. Entonces esto va a ser el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2, manteniendo la base. Y ahora, este logaritmo es un logaritmo conocido porque su argumento y la base son el mismo. Cuando estas cosas coinciden, el valor del logaritmo es 1 y le debes restar el logaritmo de 2 y el logaritmo de 2 te lo dieron, te dicen que es 0,3 y 1 menos 0,3, eso es 0,7 y tendríamos terminado el ejercicio número 9. Pregunta número 10. La población de una especie en peligro de extinción se reduce a la mitad cada año. Si actualmente hay 120 ejemplares, ¿cuál era la población hace 8 años? Muy bien, la primera forma en que resolveremos será con la clásica obtención de una fórmula. Recuerda que lo que nos han dado es la población actual, por lo tanto vamos a ver qué ocurría transcurrido cierta cantidad de años. Si actualmente hay 120 ejemplares y se reduce a la mitad cada año, significa que el año pasado estaba el doble. Por lo tanto, había el doble de 120. Y el año anterior era el doble de 2 veces el 120, doble de 2 por 120. Y el año anterior a ese estaba el doble de la última población, que es la que tenemos aquí indicada, esta de acá. Entonces 2 por 120. Y si te fijas, acá nos va quedando una expresión que podemos transformar en una fórmula. Aquí tenemos el 2 elevado a 1 por 120. Acá vamos a tener el 2 dos veces, por lo tanto el 2 elevado a 2 por 120. Y acá vamos a tener el 2 tres veces por 120. Y te fijas cómo la cantidad de años va quedando reflejada en el exponente del 2. 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. Por lo tanto, hace 8 años será un 2 elevado a 8 por 120. Y con eso tenemos que la alternativa correcta es la A. Muy bien, vamos con la forma 2. Forma 2. Utilizaremos la fórmula de interés compuesto. Recuerda que cuando hay variaciones poblacionales podemos utilizarla. Simplemente cambiaremos los capitales por población. El capital final será nuestra población final y la población final son los ejemplares que van quedando, que son 120. El capital inicial es la población que nos interesa, la que había al principio. La tasa de interés, fíjate cómo dicen que se reduce a la mitad. Entonces, si se reduce a la mitad, obviamente eso es el 50%. Un medio son 50 partes de 100. Basta que amplifiquemos por 50. 50 partes de 100. Y 50 partes de 100 representa el 50%. Por lo tanto, el I es 50. El periodo de tiempo, nos han dicho transcurridos 8 años. Recuerda que para aplicar esta fórmula tienes que tener precaución que la tasa de interés y el n estén en la misma unidad. Y te dicen que se reduce a la mitad cada año y te hablan acá de años también. Por lo tanto, podemos aplicarla sin ningún problema.
Así es que vamos reemplazando. La población final, 120. La población inicial, la que queremos encontrar. 1 menos el i, 50 de 100, elevado a n, que son los 8 años. Y nos va a quedar entonces 120 igual a p por 1 menos y 50 partes de 100, ya sabemos que es un medio, elevado a 8. Y cuando a 1 le restemos un medio, nos va a quedar el otro medio, elevado a 8. Aquí vamos a aplicar propiedad de potencias, así es que nos va a quedar P por el 1 elevado a 8, que seguirá siendo 1, y el 2 elevado a 8 lo dejamos expresado. Y ahora vamos a tomar este 2 elevado a 8 y lo vamos a pasar multiplicando. Luego nos va a quedar el 2 elevado a 8 por 120 y este P nos va a quedar multiplicado por 1. Luego termina siendo P. Y con eso tenemos terminado el ejercicio nuevamente. Listo el ejercicio número 10. Pregunta número 11. El cultivo de cierta bacteria se modela mediante la expresión 150 por 3 elevado a n, en la que n indica la cantidad de días transcurridos desde que se inició el cultivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Inicialmente había 450 bacterias. Inicialmente había 150. Esta es falsa, porque el n representa los días transcurridos. Por lo tanto, inicialmente, al principio, no ha pasado ningún día. El n vale 0. Por lo tanto, las bacterias serán 150 por 3 elevado a n y tu n vale 0. Y 3 elevado a 0 es 1, por lo tanto, al inicio había 150 bacterias y no 450. Letra B. Las bacterias se triplican cada día con respecto al primer día. Esto es falso, porque tienes una potencia de 3 que efectivamente se va triplicando, pero se va triplicando respecto al día anterior. Entonces, si inicialmente hay 150, al día siguiente hay el triple de 150. Y al día siguiente hay el triple de lo que había el día anterior. Por eso que te va a quedar el 150 por 3 elevado a 2. Y al día siguiente va a ser el triple de este valor. Entonces no es con respecto al primer día, es respecto al día anterior. Y eso la hace falsa. ¿N es un número entero mayor que 1? Esto también es falso. N representa la cantidad de días que han transcurrido. No puede ser mayor que 1 si tiene que pasar mínimo un día. Por lo tanto, el n tiene que ser desde un día en adelante. Pasa un día, 2 días, 3 días. ¿Cómo te saltas el primer día? Así es que la respuesta correcta nuevamente es la dedo. Al término del segundo día, las bacterias son más de 1000. Entonces, n igual 2 al término del segundo día. ¿Cuántas bacterias va a haber? Las bacterias son 150 por 3 elevado a 2. Así es que vamos a tener 150 por 9. Y 15 por 9 son 135, por lo tanto, habrá 1350 bacterias que son precisamente más de 1000. Y tenemos terminado nuestro ejercicio 11. Pregunta número 12. Sean R y B números racionales positivos. ¿Se puede determinar que R es mayor que B si se sabe que? Bien, estamos trabajando en suficiencia de datos, debemos rescatar los datos que nos han dado
R y B son números racionales y son positivos. Y debemos buscar la pregunta. ¿R es mayor que B? Eso es lo que nos están preguntando. Si acaso el R es mayor que B. Vamos a ver si podemos responder esta pregunta con la información que tenemos en la afirmación 1. R elevado a menos 1 es más chico que B elevado a menos 1. El menos 1 en el exponente indica inverso, por lo tanto voy a invertir la base. Eso va a ser más chico que, y acá nuevamente invierto la base. Y ahora, propiedad de desigualdades. Cuando yo quiero invertir valores, debo preocuparme que tengan ambos el mismo signo. El 1 es positivo, el R es positivo, entonces el 1 partido por R es positivo. ¿Qué pasa aquí? El 1 es positivo, el B es positivo, el 1 partido por B es positivo. Acabo de decir que ambos valores son positivos. Y si ambos son positivos, significa que yo puedo aplicar inverso a esta igualdad. Invierto este valor y me queda R, invierto este valor y me queda B, y en el momento en que invertí, le cambio el sentido a la desigualdad. Así es que acabo de decir, efectivamente, el R es más grande que B. Y he respondido la pregunta. Muy bien. Así es que, como pudiste responder con la 1, ya eliminas la B, eliminas la C, ya no se pueden juntar, por lo tanto también eliminas la E. Entonces te quedan dos posibles respuestas. Vamos entonces ahora a estudiar la afirmación 2. Empecemos de nuevo el ejercicio. Sabemos que son números racionales positivos y la pregunta era si el R era más grande que B. Ahora estudiamos la 2. Recordemos que con la 1 ya habíamos podido responder la pregunta. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a copiar exactamente la información que nos han entregado. Listo. Y nos vamos a deshacer de ese exponente menos 1, que ya sabemos que simplemente significa invierte la base. Así es que la invertí. Ahora vamos a analizar eso en la recta numérica. Estamos entre 0 y 1. Y te dicen que el B partido por R está entre 0 y 1. Lo voy a poner por aquí. Si este número está entre 0 y 1, tú tienes certeza absoluta que su inverso, es decir, si lo escribes al revés, eso es más grande que 1. Basta que pensemos en cualquier número entre 0 y 1. Pensemos exactamente en el 1 medio, que está en la mitad. Si yo lo escribo al revés y lo invierto, me queda 2. Y efectivamente el 2 es más grande que 1. Y eso va a pasar con cualquier valor entre 0 y 1. Por lo tanto, acabamos de decir que el R partido por B es más grande que 1. Y como el B es positivo, tranquilamente multiplico por B, luego el sentido lo mantengo y acabo de decir que el R es más grande que B, que es precisamente lo que me estaban preguntando. Así es que también puedo responder la pregunta con la afirmación 2. Recuerda que esa la habíamos eliminado, esa y esa. Entonces, puedo responder con cada una por sí sola. La respuesta sería la D. Y con eso estamos listos con este ejercicio. Y así hemos llegado al final de la primera revisión de esta prueba, con el eje temático números. Recuerda que nos quedan los otros 3 ejes temáticos. Nos vemos en las siguientes revisiones por ahí. Que estés muy bien. Adiós.